¿Qué significa la palabra infalibilidad? Que algo no puede equivocarse, que no puede fallar. El socialismo se vende precisamente como una verdad infalible, como una verdad científica incuestionable. Y por tanto, aunque algo salga mal, el culpable nunca será el sistema socialista. Esta es la razón por la que las personas, cuando se les pide explicar por qué si el socialismo es bueno, siempre termina en caos, suelen decir cosas como es que esto no es socialismo o es que el verdadero socialismo no se ha practicado. Estas personas no tienen en realidad un concepto claro del socialismo, pero sin embargo, al haber sido adoctrinados en la infalibilidad del socialismo, no pueden culpar el sistema, sino que tratan de explicar el caos por la mala conducta de las personas y no las ideas que las motivan a actuar. El teólogo cristiano Rosa Rushdoni realizó un análisis penetrante del carácter infalible del socialismo y de cómo, una vez las sociedades son atrapadas por las ideas socialistas, caen en una espiral de guerra permanente hasta la completa disolución de esa sociedad. Rushdoni observó las siguientes características del socialismo. 1. El Estado socialista ve el socialismo científico como la infalible verdad de la historia. Su aplicación asegura un perfecto orden social. Si algo falla en un Estado socialista, no es culpa del socialismo científico, que por definición es infalible y verdadero, sino de las personas hostiles, remanentes de la clase capitalista o miembros traicioneros del partido. Como el Estado socialista no se puede acusar a sí mismo, debe librar una guerra civil contra alguna parte de sí mismo. Así que, primero, la reacción socialista a cualquier problema es la guerra civil. Cualquiera tiene la culpa, menos el socialismo. Es lógico que una vez esta creencia se acepta, quienes estén en el poder dirijan a la sociedad a las purgas y las matanzas de aquellos que se nieguen a reconocer la infalibilidad del socialismo. 2. El estado de guerra socialista conduce a una guerra civil perpetua debido a los constantes fracasos. El socialismo no puede resolver ningún problema que enfrente en la esfera económica porque sus premisas son falsas y totalmente erróneas y sus conclusiones siempre están equivocadas. Pero como el socialismo es por definición la respuesta científica a los problemas de la sociedad, no se puede echar la culpa a sí mismo. Por lo tanto, libra una constante guerra civil como respuesta a un fracaso perpetuo. 3. La consecuencia de este estado de guerra civil perpetuo es una crisis que se profundiza cada vez más. La propaganda tratará de disfrazarlo. Siempre se dirá que estamos progresando económica o industrialmente, que somos potencia, pero la realidad es que vamos de una crisis a otra y a una creciente escasez de productos como tributo a la incompetencia. Queda garantizado así un callejón económico sin salida. 4. Este estado perpetuo de guerra civil puede y va a terminar en la muerte del Estado. Es destructor de los recursos públicos y privados y por ende no puede perpetuar la vida del orden social. Solo puede matar el orden del cual se apodera o hereda. 5. La guerra civil perpetua se libra en ciertas formas de violencia perpetua o represión y como resultado el empleo del terror no solo es aceptado, sino que a veces se justifica y se exalta. Se defiende el terror y se tiene como necesario para acabar con los enemigos del pueblo y para evitar la destrucción de la revolución. Una increíble brutalidad, barbarie, salvajismo y degeneración se convierten en productos del socialismo científico. Luego entonces, la guerra civil perpetua que el Estado socialista científico libra contra su pueblo es también una forma de guerra total. Es más radical que la guerra convencional porque esta es por un periodo determinado de hostilidades, mientras que la guerra civil socialista y su guerra total terrorista nunca acaban. Es una perpetua amenaza contra el pueblo y mientras más se acerque el Estado a un socialismo total, más se acercará al terror total y a la guerra civil total. 6. El terror aplicado despoja a los ciudadanos del deseo de trabajar y el deseo de vivir. La esperanza de escapar o de que termine el régimen socialista se irá desvaneciendo poco a poco y así la producción de bienes disminuirá.
con lo que la crisis se agudiza. Para evitar responsabilidades, los líderes de la revolución achacan la culpa a subalternos corruptos o rebeldes y tratan de suavizar las medidas, pero esto es solo un deshielo temporal, un respiro estratégico con el fin luego de incrementar la represión y el control sobre la población. Y 7. La verdad se convierte en la principal víctima del sistema socialista. Como no hay verdad separada del Estado socialista científico, cualquier artificio, cualquier mentira, cualquier estrategia que promueva el experimento socialista es válida. La mentira se dice para engañar a las masas y al enemigo. Los pronunciamientos no tienen como propósito expresar la verdad, sino servir a la dictadura del proletariado como un arma de guerra. Para el socialista, el lenguaje se convierte en un instrumento, una herramienta de la revolución. En vez de ser un medio para comunicar una verdad objetiva, el lenguaje es para ellos un instrumento de poder y manipulación. Para el Estado socialista, el descuidar el uso del lenguaje como instrumento de poder es ser culpable de albergar sentimientos e ilusiones burgueses. Las anteriores características nos permiten concluir que esta perpetua guerra civil del socialismo es consecuencia y reflejo del alejamiento de Dios de una sociedad al negar la verdad cristiana y todas sus implicaciones en el campo político, económico, social y cultural. El socialismo fracasa porque niega la depravación de la naturaleza humana y pone sus esperanzas en la religión del poder y la fuerza para remediar los problemas del hombre. Es un rumbo suicida, porque al final solo conduce a la exaltación de la guerra y de la muerte. Para Verdad en Acción, Heraclio Rivera.